Te envío una. Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos nuevamente en nuestra clase. Saludos para todos, muy bienvenidos aquí a los que se están incorporando nuevamente a esta transmisión del cuarto año A, donde hoy día vamos a trabajar el lenguaje. Felicitar a todos aquellos valientes que se han ido a vacunar. Ya es muy bueno de que puedan hacerlo. Yo me he querido ir a vacunar a varios lugares, pero me dicen que prioridad los abuelitos, los enfermos crónicos, los niños hasta 10 años, la embarazada, en fin, no hemos podido. Ya, pero apenas pueda también lo voy a hacer para protegerme a mí, proteger mi familia y también protegerla a ustedes, ¿no es cierto? Para cuando me corresponda nuevamente volver a nuestro trabajo, ¿no es cierto? Que va a ser más o menos en mayo. Ya, como les explicaba ayer, nuestro retorno a clase se anticiparon, bueno, el Ministerio de Educación ahora dio estas 2 nuevas semanas que vienen, alargó, ¿no es cierto?, el tema de la suspensión de las clases y posterior a ello se adelantan las vacaciones de invierno. Eso significa que en marzo estaríamos, ¿no es cierto?, nuevamente, si Dios nos dice otra cosa, reunidos. ¿Ya? Bien, como les explicaba hoy día en la mañana, vamos a trabajar nosotros eh, unas guías que hemos preparado, son 5 guías y vamos hoy día a practicar, ejercitar, ¿no es cierto?, estrategias de comprensión lectora. ¿Qué son estrategias? Como lo hemos visto anteriormente, son las formas por las cuales, ¿no es cierto?, yo voy a desarrollar mi objetivo. Cuando yo digo estrategia de comprensión lectora, son estrategias que a mí me van a servir para diferentes fines, como para encontrar la idea global de un texto, ¿no es cierto?, la idea principal, y así, comprender globalmente lo que un texto me quiere decir. Bueno, para eso hay diferentes estrategias que vamos a utilizar. Vamos a comenzar nuestra clase con esta primera guía, ¿no es cierto?, que tiene por objetivo reconocer el tema y la idea principal en un texto leído. Ese es el objetivo de nuestra clase, ¿ya? Es decir, comprender globalmente de qué se trata el texto que yo voy a leer. Primero que todo, no me funciona el mouse. ¿A dónde? No me funciona. ¿A dónde? Acá está. Ya. Excelente. Vamos a ir primero que todo a leer ya este texto y después nos vamos a devolver. Dice, lee con atención el texto y desarrolla las actividades solicitadas de la pregunta 1 a las 5. Y comenzamos leyendo nuestro texto que dice así. Había una vez un perro que vivía en la calle. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Ah, ya. No necesito acercar el micrófono. Igual a lo mejor para... Sí, acércamelo un poquito, perdona. Tu proximidad. Sí, siento que no se escucha. Bien. Ahora sí, disculpen. Había una vez un perro que vivía en la calle. Siempre estaba sucio y le gustaba ladrar a los autos que pasaban por ahí. El perro no tenía nombre, ya que nunca tuvo un dueño y le gustaba burlarse de todos los perros que pasaban con cadenas junto a sus amos. Un día comenzó a molestar a un perro que se encontraba amarrado esperando a su amo fuera de un negocio. ¿Por qué me molestas?, le dijo el perro. ¿No te das cuenta de que estoy feliz de tener un amo? Él me cuida, me alimenta, me acaricia y me sonríe cuando hago alguna gracia. El perro sin nombre se fue triste. Por primera vez pensó que quizás tener un dueño o dueña no era mala idea.
A él nadie lo cuidaba. Muchas veces no comía durante el día y la gente solo lo miraba para echarlo de algún lugar. Seguía pensando cuando se acordó de que en el parque había una niña que una vez lo quiso abrazar. Y él, en vez de agradecérselo, intentó morderla. El perro salió corriendo en dirección al parque y vio a la niña jugando en un columpio. Yo le bajo si quiere, mamá. La miró con su cara más dulce y movió su cola. Y la niña al verlo le dijo: Parece que hoy sí estás de buen humor. Cuando la mamá de la niña le preguntó qué hacía con ese perro, la niña le dijo: Mamá, se llama Gruñón. ¿Puedo quedarme con él? Gruñón no lo podía creer. Por fin tenía un nombre. Fue tanta su felicidad que comenzó a mover su cola de un lado a otro, mientras la niña y su madre se reían. Bien. Dice: subraya con rojo la idea más importante del texto. ¿Cuál de los siguientes títulos resume el contenido del texto? ¿Ya? ¿Qué título nosotros le colocaríamos a este texto? A, la niña del parque. B, el perro callejero. C, el perro sin nombre. D, el perro molestoso. ¿Ya? Ahora que nosotros tenemos, vamos a volver arriba, donde... Espera un poquitito, déjeme subirla. ¿Ya? Donde está el detalle de estas estrategias que nosotros vamos a... Perdón. Ahí está. Cuando nosotros queremos elegir, elaborar un título, crear un título, nos dicen que debemos considerar estos siguientes pasos, ¿ya? Estos pasos, esta estrategia que vamos ahora a estudiar en este día, son claves para que nosotros se nos facilite la creación, ¿no es cierto? Si nos dicen, ya, ahí tienen un título, un texto, créenle un título. ¿Cómo hacerlo? Aquí tenemos algunos pasos. Número 1. Identifica las ideas o palabras claves. La idea que entregan información central, esas ideas que entregan información central del texto, las puede descubrir buscando las ideas o palabras que se repiten. Entonces, ¿qué podríamos hacer en nuestro texto? Comenzar a subrayar todas aquellas palabras que se repiten. Ya, ojalá destacarlas, ¿no es cierto?, con nuestro destacador, con un lápiz rojo, en fin. Ya, todas esas palabras que más se van repitiendo en el párrafo. Paso 2. Debemos responder la pregunta: ¿de qué habla el texto? Pensamos, ¿de qué está hablando mi texto? Al responder la pregunta descubrirás el tema. Puedes ayudarte con las palabras que destacaste por el párrafo. ¿Ya? Acá nosotros tenemos un texto que me habla de un perro, ¿no es cierto? Ya tenemos una palabra que se repite constantemente. Y ahora el paso 3 dice: elige y elabora un título. El título elegido debe reflejar el tema del texto. Debe ser breve y entregar solo la información necesaria. Recuerda, el título es una idea breve y precisa que encabeza el texto, que nos indica de qué se tratará la lectura. Muchas veces nosotros esto lo hemos hablado. Cuando yo les digo a ustedes, niños, ¿de qué se trata el texto leído? ¿Y qué hacen ustedes? Se van de inmediato, ¿verdad?, a leer el texto, el título, porque ello nos dice de qué se trató la lectura. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuántas veces se repite la palabra perro. A ver, había una vez un perro, que vivía en la calle. Ya. ¿Qué se dice del perro que vivía en la calle? ¿Cómo vivía? Sucio, le gustaba ladrar a los autos que pasaban por ahí. El perro no tenía nombre, ya que nunca tuvo un dueño, y le gustaba burlarse de los otros perros que pasaban con cadenas junto a sus amos.
Un día comenzó a molestar a un perro que se encontraba amarrado, esperando a su amo fuera de un negocio. ¿Por qué me molesta?, le dijo el perro. Ya van 3. ¿No te das cuenta de que estoy feliz de tener un amo? Él me cuida, me alimenta, me acaricia y me sonríe cuando hago alguna gracia. El perro, 4, sin nombre, se fue triste. Por primera vez pensó que quizás tener un dueño o dueña no era mala idea. A él nadie lo cuidaba. Muchas veces no comía durante el día y la gente solo lo miraba para echarlo de algún lugar. Seguía pensando cuando se acordó de que en el parque había una niña que una vez lo quiso abrazar y en vez de agradecerlo intentó morderla. El perro salió corriendo en dirección al parque y vio a la niña jugando en un columpio. La miró con su cara más dulce y movió su cola. La niña al verlo le dijo: parece que hoy sí está de buen humor. Cuando la mamá de la niña le preguntó qué hacía con ese perro, 7 veces, la niña le dijo: mamá, se llama Gruñón. ¿Puedo quedarme con él? Gruñón no podía creer, por fin tenía un nombre. Fue tanta su felicidad que comenzó a mover su cola de un lado a otro mientras la niña y su madre se reían. Bien, ¿qué es lo que nosotros nos piden entonces? Subrayar con rojo, ¿ya? Subrayar con rojo la idea más importante del texto. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las ideas más importantes? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son las ideas más importantes? Tenemos en el primer párrafo una idea clave, ¿no es cierto? Era un perro que vivía solo. ¿Ya? Vamos a devolvernos un poquito a la lectura. Primer párrafo, ¿cuáles son los párrafos? ¿No es cierto? ¿Cuándo termina un párrafo? Cuando hay un punto aparte. Muy bien. Cadena junto a sus amos, ahí hay un párrafo. Después comienza un día, comenzó hasta negocio, otro párrafo. Después, ¿por qué me molestas? Hasta alguna gracia, otro párrafo. Después el perro sin nombre fue triste hasta morderla, otro párrafo. Ya, y así, en fin. Donde hay un punto aparte, termina un párrafo. Entonces, si leemos el primer párrafo, encontraremos una idea clave, ¿ya? Que se trata de un perro que vivía en la calle, que siempre estaba sucio, podemos decir, que no tenía nombre, muy bien, que le gustaba burlarse de los otros perros. Entonces, ¿qué podemos decir con todas estas frases que hemos separado, ¿no es cierto? Que hemos destacado, marcado con rojo. Podemos decir que este texto me habla de un perro. Muy bien, de un perro. Ahora, cuando nosotros comenzamos a seguir los pasos, ¿no es cierto?, para encontrar nuestra idea principal, teníamos que responder una pregunta. ¿Cuál era la pregunta que nosotros debíamos responder? ¿De qué habla el texto? ¿Verdad? Entonces, a partir de la lectura y los elementos destacados, podemos afirmar que el texto habla de un perro. Muy bien, de un perro. Ahora, en este caso, nos están pidiendo que nosotros debemos elegir un título. Vamos a descartar aquellas ideas muy generales, ¿ya?, que no contienen tema. Por ejemplo, cuando nosotros dijimos un perro que vivía en la calle, no me está hablando nada, y aparte de que vivía en la calle, nada más. Pero igual me sirve saber que vivía en la calle, ¿no es cierto? Que no tenía nombre, también me sirve. Que le ladraba a los otros perros, ¿ya? Pero si nosotros ahora nos vamos a las alternativas que aparecen acá, vamos a aplicar de inmediato ¿ya? De inmediato vamos a aplicar lo que estamos aprendiendo. Dice, ¿cuál de los siguientes títulos resume el contenido del texto?
quien pueda escribírmelo por WhatsApp, voy a regalar 2 décimas. Mamá Canela escribió en el chat. ¿Ya? O en el chat también puede ser. Aquí Juan David me ayuda con el chat. Canela escribió El perro sin dueño. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes títulos resume el contenido del texto? Veamos la primera. ¿Ya? Vamos a ver la primera. La primera alternativa, la A, nos habla del perro. Nos habla del perro. La A, ¿nos sirve o no nos sirve? No, ¿no es cierto? La A no es. Veamos la B. ¿Cuál vamos a elegir nosotros siempre? Muy bien, la mejor. ¿Ya? Veamos la alternativa, la B. La B dice el perro callejero. Ya, nos puede servir. Veamos la C. La C dice el perro sin nombre. Ya. Y la D, el perro molestoso. Nosotros vemos que la B y la D no nos dan características tan relevantes. Quizás para colocarlas como título. No son tan importantes. Entonces decimos la A, la niña del parque, no se trata de la niña del parque, no es lo más importante, porque como lo supimos, es justamente porque fuimos, ¿no es cierto?, subrayando todas las ideas que se repetían, las palabras que se repetían, perdón, y subrayamos la palabra perro. Entonces sabemos que nuestro título debería ser el perro, pero ¿qué más vamos a decir? La B, callejero. Ya, pero el perro callejero no es mucho lo que me dice, ¿cierto? El perro molestoso, pero no encierra la idea principal. Tenemos entonces la C, y esa sería ¿no es cierto?, la correcta, el perro sin nombre. ¿Ya? Si yo les coloco a ustedes en este párrafo, vamos a leer, niño, el perro sin nombre, wow, ¿qué le pasó al perro que no tenía nombre? Bueno, comenzó, ¿no es cierto?, la historia de este perro, pero finalmente, en el desenlace de este cuento, nos damos cuenta que se soluciona el problema porque finalmente ya el perro, ¿no es cierto?, al perro se le puso un nombre, su nueva dueña ahora, su dueña, esta niña, y le puso por nombre Gruña. Muy bien. Entonces la 3 dice, identifica las palabras o ideas claves en el texto. Escríbelas. ¿Ya? ¿Cuáles son las ideas o palabras clave? Entonces eran perro, ¿no es cierto? Un perro que vivía en la calle, que siempre estaba sucio, que no tenía nombre, que le gustaba burlarse de los otros perros, pero finalmente habla de perro, ya de un perro. Excelente. 5. A partir de las ideas clave, elige y elabora un título para el texto leído. Entonces nuestro título podría ser El perro sin nombre. O podría ser El perro que encuentra una dueña. También podría ser, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a pasar. Me gustaría que estuviera Juan David en grande, que no estuviera en mi cara, sino solamente en grande el texto. Que lo pudiera agrandar para que todos lo pudieran ver. Y me sacara a mí, claro, y me sacara a mí para que ellos pudieran leer, porque vamos a comenzar entonces de inmediato a trabajar. Espérate un poquito, déjame bajar. Ya, espera, no lo encuentro. Ya, ahí sí. Ahí puedes hacerle zoom ya. Vamos a hacerle zoom acá al texto y vamos a trabajar entonces en este texto de nuestras amigas, las abejitas. Súper bien.
Lo sacaste de la pantalla, ¿verdad? Ya. Bien. Dice, lee con atención el texto y responde la pregunta 6. Todos juntos vamos a leer este texto. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Las abejas son insectos muy inteligentes que generalmente viven en comunidad. Cada abeja debe cumplir una labor. Las abejas poseen una jerarquía para organizarse. En cada colmena existe una reina, que es la encargada de poner los huevos. También podemos encontrar cientos de zánganos, que son los machos más fuertes y son los encargados de la reproducción. En conjunto con la reina, punto, descansamos. Finalmente, las obreras. Existen miles en una colmena. Son más pequeñas y poseen un aparato colector de polen en las patas traseras. Ella visita las flores para obtener néctar y polen, lo que les permite alimentar a todas las abejas de la colmena. Bien. Ya. Ahora vamos a comenzar a trabajar en nuestras preguntas. ¿Cuál de los siguientes títulos resume el contenido del texto? Le voy a dar unos minutitos para que ustedes lo puedan descubrir. ¿Cuál es el título que resume el contenido? Vamos, ¿hay alguien que haya escrito en el chat? ¿Cuál sería la A? Hay La una, B. pero que no tiene nombre, se llama 987-550-741. Esa es la D. Ya. La idea es que puedan estar con su nombre, puedan aparecer para saber quién está respondiendo. Vamos a dar algunos minutitos más. Ya Natalie mamá dice que es la D. La D, el trabajo de las abejas. Canela dice que es la B. La B, los insectos de la colmena. Ya, vamos, sigamos. Un minuto más. Estefanía dice que es la D igual. Ya. Bien. Ya, chao. Uy, se me fue para arriba de nuevo. Ahí sí. Ya. ¿Cuál de los siguientes títulos resume el contenido del texto? Ya. El A dice las abejas. El B, los insectos de la colmena. C, la organización de las abejas. D, el trabajo de las abejas. Vamos a volver a leer. Juan David. Vamos a volver a leer el texto. ¿Ya? ¿Ya?
Corazón, ¿usted se fue? Creo que me mandó los textos. Ya, ¿usted qué quiere hacer? Era del internet que llamaban, ¿verdad? No. Ah, ya. Bueno, que vaya hacia arriba. Quiero volver a leer el texto con los niños. Ahí, bien. Entonces vamos a volver a leer el texto ya una vez más para poder... Es que te dije que no quería estar en la pantalla. Ah, ya. Ya. Las abejas son insectos muy inteligentes que generalmente viven en comunidad. ¿De qué me está hablando el texto? De las abejas. Cada abeja debe cumplir una labor. Las abejas poseen una jerarquía para organizarse. En cada colmena existe una reina que es la encargada de poner los huevos. También podemos encontrar cientos de zánganos que son los machos más fuertes y son los encargados de la reproducción, en conjunto con la reina. Finalmente, las obreras existen miles en una colmena. Son más pequeñas y poseen un aparato colector de polen en las patas traseras. Ellas visitan las flores para obtener néctar y polen, lo que les permite alimentar a todas las abejas de la colmena. ¿Me sirve la A? Muy bien, me sirve la A. ¿Por qué? ¿De qué se trata el texto? De las abejas. Bien, veamos la B. Los insectos de la colmena. Está mejor la A, ¿no es cierto? C. La organización de las abejas. ¿Me habla de la organización de las abejas? Sí, me habla de la organización de las abejas porque poseen una jerarquía para organizarse, ¿no es cierto? O sea, hay alguien que manda esto. No es andan al lote, ellos son muy organizados, ¿ya? Y me están diciendo cómo es esa jerarquía, ¿no es cierto? Hay una abeja, ¿no es cierto?, que es la reina. En cada colmena existe esta reina encargada de poner los huevos. También los zánganos, ¿no es cierto?, que son los machos encargados de la reproducción, ya en conjunto con la reina. Y también me habla de las obreras. O sea, me habla de la organización de las abejas. Sí, también me habla de la organización de las abejas. ¿Qué más me habla? ¿Ya? Me habla del trabajo de las abejas. También me sirve. Pero recuerden que nosotros vamos a elegir la mejor. ¿Cuál será la que ustedes creen que abarca todo? ¿Cuál será? ¿Me habla del trabajo de las abejas? Sí. ¿Me habla de la organización de las abejas? También. ¿Me habla que son insectos, ¿no es cierto?, que viven en comunidad? También. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el título que engloba todo? Es la A. No sé si habrá alguien que dijo la A. No, están diciendo la C casi todos. ¿Ya? Claro. ¿Por qué están diciendo la C? Porque habla bastante de la organización de las abejas. Pero aparte de la organización, niños, veamos que el primer párrafo me habla características también de las abejas. No solo se está centrando en la organización, ¿no es cierto? También me está hablando del trabajo. En el primer párrafo me habla de sus características. Generalmente viven en comunidad. Cada abeja debe cumplir una labor. Entonces podría ser bien acertada la organización de las abejas porque ellas son organizadas, ¿ya? Pero el título que abarca todo, ¿no es cierto?, es las abejas. ¿Ya? Estuvieron muy cerquita, porque yo igual, cuando recién leí este texto, también me incliné por la C, porque también yo dije, bueno, del comienzo hasta el final me habla de la organización de las abejas, porque realmente ellos viven en comunidad, pero cada una de ellas cumple una labor, ¿ya? Podría ser la organización de las abejas, así que le vamos a dar 2 décimas a quien puso la A y a quien puso la C, ¿ya? Pero en este caso es la A. El que puso la C igual
estuvo muy acertado en colocar la C, así que ahí Juan David va anotando los niños que pusieron la C. Bien. Ahora cuando nosotros, niños, necesitamos identificar la idea principal, ya vamos a considerar estos pasos. Ahora se nos va a hacer un poquito más fácil. Se van a dar cuenta ustedes porque vamos a leer un texto muy interesante de unos seres, ¿no es cierto?, unos animales muy inteligentes pronto, pero vamos a ir viendo paso a paso estos que son muy importantes para identificar la idea principal en un texto. Número 1. Dice, enumera los párrafos del texto. O sea, ¿qué voy a hacer para identificar la idea principal? Primero que todo, numerar los párrafos. ¿Ya? Vamos a numerar los párrafos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos párrafos tiene mi texto? Después, el paso 2, voy a responder a la pregunta. ¿De qué habla? ¿Se habla en cada párrafo? Y lo voy a escribir. Número 1 en mi cuaderno, habla de tal cosa. Número 2 del párrafo, de esto habla. ¿Ya? Para poder encontrar, identificar la idea principal. Una vez que reconozco la idea central de cada párrafo, voy a buscar qué se dice del tema. Tengo que volver a repetir la pregunta en cada uno de los párrafos. ¿Cuál es mi pregunta? ¿De qué se habla? ¿No es cierto? ¿De qué está hablando este pedacito de texto? ¿No es cierto? Refiriéndonos al párrafo. Paso 3. Voy a responder la pregunta. ¿Qué ideas se repiten en todos los párrafos? Va a haber una idea que entre párrafo y párrafo se va a repetir, ¿no es cierto? Y finalmente el paso 4, al ir realizando el paso a paso, finalmente voy a identificar la idea principal. Para saber de qué se trata el texto, cuál es la información central, voy a responder a la pregunta, ¿no es cierto?, de qué habla el texto. De esta manera descubriré el tema. Recuerda ayudarte con las palabras que se repiten en los párrafos. Bien, quiero bajar, Juan David, y no me... Para mañana voy a... Ya. Dice, lee con atención el texto y responde las preguntas. Me gustaría tener también bien centrado este texto. Yo lo tengo acá, ¿ya? Voy a sacarla de la pantalla. Sí, delante te dije que me sacaras por Juan David. No, porque si se pone a mover las manos. No, pues no me haga caso. Y yo lo desconcentro. ¿Ya? No, tienes que achicarlo porque la idea es que se vea todo el texto, que vamos a contar los párrafos. ¿Ya? La idea es que se vea todo el texto. Ya. Dice... Sí, por acá lo vamos a achicar un poquitito. Ya. Bien, dice gigantes del mar. Ya vamos a achicarlo un poquito más. No, pero aquí, usted no se pase para mi pantalla, mamá. Estoy arriba, estoy arriba. Ya para mañana, niños, voy a tener un mouse porque hoy día fue horrible con esto. Ya, vamos a leer. Poniendo mucha atención. Dice gigantes del mar. Ya todos van a escuchar con mucha atención lo que les voy a leer. Las ballenas y los delfines son mamíferos acuáticos. No son peces, aunque lo parezcan. Ya que no respiran dentro del agua, sino que suben a la superficie para respirar aire. Las ballenas son tan grandes que en otros tiempos provocaban gran temor a los hombres. Poseen barbas que les permiten filtrar sus alimentos. No dientes, y lejos de lo que muchos creen, no comen hombres. Los delfines son mucho más pequeños. Se acercan a la orilla o dan vueltas alrededor de los barcos, sin temor a los hombres. Las ballenas y los delfines son mamíferos y pertenecen al grupo de los cetáceos. Tienen la piel lisa y fina, protegida por una espesa capa de grasa. Viven en grupos, muchas veces formados por cientos de animales. Lo especial es que hay uno de ellos que guía el grupo.
Ya esto es un fragmento adaptado ya de una revista Gigantes del Mar. Bien. A ver, ¿cuántos párrafos tiene este texto? Vamos respondiendo. ¿Cuántos párrafos? Recuerden que no contamos el título, ni las letritas de abajo, de donde dice, de dónde se ha sacado. ¿Cuántos párrafos son? ¿Cuántos párrafos tenemos? ¿Quién ha respondido? A ver. ¿Alguien ha respondido? No. Vamos respondiendo. Estefanía dice 6, Canela 5, Nonor 6, MMV 2001 5. Ya. ¿Quién es 2001? ¿Quién termina en 2001? Me gustaría que me... Algo era con 2 y me tenía su nombre. Vamos a numerar entonces los párrafos. Primer párrafo. Las ballenas y los delfines son mamíferos acuáticos. Ese es el primer párrafo. Segundo párrafo. No son peces, aunque lo parezcan, ya que no respiran dentro del agua, sino que suben a la superficie para respirar aire. Tercer párrafo. Las ballenas son tan grandes que en otros tiempos provocaban gran temor a los hombres. Poseen barbas que les permiten filtrar sus alimentos, no dientes, y lejos de lo que muchos creen no comen hombres. Acabamos de terminar de leer nuestro tercer párrafo. Vamos con el cuarto. Los delfines son mucho más pequeños. Se acercan a la orilla y dan vueltas alrededor de los barcos sin temor a los hombres. Vamos por el quinto párrafo. Las ballenas y los delfines son mamíferos y pertenecen al grupo de los cetáceos. Tienen la piel lisa y fina, protegida por una espesa capa de grasa. Y nuestro párrafo 6. Viven en grupos muchas veces formados por cientos de animales. Lo especial es que hay uno de ellos que guía al grupo. Pregunto, ¿cuántos párrafos tenía? Ahora todos dicen 6 más. Lindo, precioso. 6. Muy bien. ¿Ya? Eso debe quedar muy, muy claro. Todos los que respondieron 6 van a tener igual las 2 décimas. ¿Ya? Porque yo sé que con esta explicación ya no nos vamos a equivocar. ¿No es cierto? En la última parte donde está escrito de dónde fue sacado, extraído este fragmento, ese no se cuenta ni el título tampoco. ¿Ya, mis niños? Bien, entonces ahora lo que nos compete a nosotros, se me perdió el mouse de nuevo, acá está. Vamos a bajar un poquito para responder. ¿De qué habla el texto? ¿De qué habla mi texto? De los delfines. Muy bien, dice gigantes del mar. Me habla de los delfines. ¿Y de quién más? ¿Por qué habla gigantes? Ya, porque habla de los delfines y también menciona a las ballenas, ¿verdad? Que son mamíferos acuáticos. ¿Cuál crees tú que sería la idea principal de este texto? ¿Cuál sería, según ustedes, la idea principal de este texto? De las ballenas. ¿Dijeron los niños? Ya, bien. Ya, de las ballenas, pero hablará solamente de las ballenas. Ojo, muy bien, no podemos, lo que nos pasó delante. Hay muchos cuando nos dicen, encierra la alternativa correcta, nosotros nos vamos por cierta alternativa, pero dejamos algunas que nos están hablando de algo que también mencionaba el texto. Entonces no podemos decir que hablaba solamente de las ballenas, también hablaba de los delfines, ¿verdad? Ya. ¿De qué forma llegaste a esa respuesta? ¿En qué te fijaste? ¿En qué te fijaste para responder?
en nuestro texto, ¿no es cierto? Que decía, comenzaba diciendo, las ballenas y los delfines son mamíferos acuáticos, ¿ya? Según el texto leído ahora, vamos a bajar un poquitito. ¿Cuál es la idea principal del texto? A. Característica de los delfines. B. Característica de las ballenas. C. Ambas me sirven, ¿ah? C. Característica de las ballenas y de los delfines. D. La piel de las ballenas y de los delfines. Vamos respondiendo. Tienen 1 minuto para responder. La C, profe. ¿Quién dijo la C? Ruth Palma. Ya, la Camilita, bien, Camilita. Maguida 10 Queen también dice que es la C. Ya. No sé quién es. Canela dice la C, profe. Bien, mis tesoros. 2 décimas para los que contestaron. Camano dice que la C igual. Ya, bien, Jarito. Ya, justamente la C. Para todos los que respondieron la C, 2 décimas la van escribiendo en su cuaderno con la... Dice Maguida 10 Queen que es la Javi. Ah, la Javiera, ya la Javierita. Bien, Javierita. Ya, traten en su cuaderno de escribir la fecha de hoy día y le colocan 2 décimas. Ya, la D, la I, la C, con un puntito, 2 décimas. Entonces yo acá igual lo estoy escribiendo en mi cuaderno para que después puedan cobrar esas décimas. ¿Ya? Por supuesto que la voy a hacer valer. Ahora nos vamos a un texto que me gustaría que todos pusieran mucha atención, porque ahora vamos a aplicar lo que nosotros comenzamos estudiando, ¿ya? Donde teníamos que identificar o globalmente saber de qué se trata nuestro texto. Dice así: el chinchinero es un personaje típico muy importante en nuestro país. Golpea un bombo que lleva en la espalda con unas largas varas que simulan ser las baquetas de una batería. Sobre el bombo se sostienen 2 platillos que hace sonar gracias a una cuerda que lleva atada a uno de sus zapatos. El chinchinero realiza un baile acrobático y gira rápidamente, lo que causa gran admiración entre el público que lo observa. Además de su música y sus bailes, este personaje vende remolinos y otros juguetes para los niños. ¿Cuál es la idea principal del texto leído? ¿De qué me habla este texto? ¿Qué dice? ¿Qué se dice de él? ¿Qué se dice del tema? ¿De quién me está hablando? Del chinchinero. ¿No es cierto? ¿Están todos de acuerdo que se habla de él? La 12 dice, ¿cuál es la idea principal entonces del texto? A. El chinchinero como personaje típico chileno. B. Las acrobacias que realizan los chinchineros. C. Los instrumentos musicales del chinchinero. D. Los personajes típicos de Chile. ¿Cuál es la alternativa correcta? 1, 2, 3. A responder. Taratatán. Vamos respondiendo por 2 décimas más. ¿Cuál es la idea principal del texto? Ruth Palma dice A. Luciana Martínez dice A. Candida dice A. Leonor dice C. Dice C. A, C. Entre A y C dicen. Ya. Bien. Vamos entonces a desarrollar esta respuesta.
La A dice el Cinchinero como personaje típico chileno. ¿Me habla del Cinchinero? Sí. Entonces me sirve, ¿verdad? La B. Las acrobacias que realizan los chinchineros. ¿Me habla de las acrobacias? Sí. Dice el cinchinero realiza en el segundo párrafo un baile acrobático y gira rápidamente, lo que causa gran admiración sobre el público que lo observa. También me sirve, porque realiza acrobacia. Pero ¿me habla solamente de la acrobacia del cinchinero? Este texto solamente me está hablando de la acrobacia que realizan los cinchineros. No me habla solo de eso, entonces está incompleta mi frase. No podría yo decir en la B. La B, ¿no es cierto?, encierra todo lo que el texto quiere decir. La C. Los instrumentos musicales del cinchinero. ¿Me habla solo de del instrumento musical o los instrumentos musicales? ¿O también me habla del baile acrobático? ¿Me habla solo de los instrumentos musicales? ¿Podría yo colocar la C? ¿La C encierra todo lo que este texto me quiere decir? Y la D, los personajes típicos de Chile. ¿Me está hablando de los personajes típicos? ¿Me está haciendo, ¿no es cierto?, un listado sobre todos los personajes típicos de Chile? No, porque me está hablando solamente de uno en especial que es, ¿no es cierto?, el cinchinero. Entonces, a tiro descartada la D. Nos sirve la A, nos sirve la B, nos sirve la C. Vamos a elegir la mejor. De ahora en adelante, ¿cuál es la mejor? Tienen 1 minuto para responder. Disculpe, María Moreno es de su curso. María Moreno 21. Bastián Moreno será, sí. Es que me está mandando como puro emoji, no participa bien en la... A ver, Bastián, María Moreno pertenece a Bastián, ¿verdad? Lo que pasa es que por lo sucedido ayer yo le dije a Juan David que vaya eliminando a aquellos que no están participando y que no sabemos si hay niños que se están metiendo o personas que se pueden meter en nuestra clase. Así que por favor, María Moreno, si es de Bastián, que se limite solamente a trabajar en la clase. ¿Ya? Porque si no, vamos a pensar nosotros que otra persona que está mandando emojis solamente está molestando y vamos a pensar que a lo mejor puede ser una amenaza. Si es Bastián, que coloque ahí yo soy Bastián, pero si realmente está participando y quiere participar de la clase, ¿ya? Bien, entonces responda, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Están respondiendo los niños? ¿Cuál sería A, B o C? Dijimos que la D automáticamente la eliminamos. A lo mejor por interno en mi celular, ¿dónde está? Sí, yo dice, ya, ok. ¿Quién? No, que sí, está bien. ¿Bien respondieron? ¡Guau! Que ya estamos en la hora, Sí, casi todos la mamá. Bien, ya. Entonces vamos a llevar ahí el registro de todos los que respondieron la A, porque justamente es la A. Se dan cuenta que con todos estos tips, ya, con estos pasos que nos hacen seguir, nosotros al tiro podemos identificar la idea principal. Y esto le va a servir hasta en la universidad. Cuando ustedes quieran estudiar, ¿no es cierto? Ya sea universidad o sea instituto, o a lo mejor en otras asignaturas quizás, van a poder leer y van a decir, este texto está hablando de esto específico. Ya, y no se van a confundir. Bien, tenía la otra guía en sí, eran 5 guías que le había puesto toda acá, la función del texto y, en fin,
¿no es cierto? Habían varios textos. Aquel que puede imprimirlas, la guía, que la haga. Aquel que no puede hacerlo, puede trabajar en su cuaderno, ya en ir escribiendo los pasos, la estrategia número 1, la estrategia número 2, en qué consiste, porque la vamos a ir ocupando. En cada texto de ahora en adelante que nosotros vamos a leer, vamos a ir ocupando esta estrategia y ustedes se van a dar cuenta, uy, realmente la profesora nos ha entregado un tesoro, ¿ya? Porque nos va a ayudar a que en todas nuestras asignaturas, cada vez que tengamos un texto frente a nosotros, poder al tiro visualizar de esto se trata el texto. Hago un resumen. ¡Wow! Nos hace resumen. Bien, pero entonces voy a empezar a hacer, ¿no es cierto?, detalladamente, seguir estos pasos y me dar cuenta que es muy fácil hacer un resumen, sintetizar, achicar una información, un texto. ¿Cuál es la información principal? Ya, y para la vida cotidiana. Si ustedes recuerdan, cuando los mineros, ¿no es cierto?, quedaron atrapados, ya me acordé ahora de esto, y hubo un mensaje muy breve. Estamos en el refugio de los 33. Una persona fue capaz de, en poquitas palabras, ya dar a entender que estaban todos reunidos, que estaban todos sanos y salvos, ya para que ellos los fueran a rescatar. En cada momento, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana, vamos a necesitar en algún momento sintetizar una información. Vamos a necesitar, ¿no es cierto?, encontrar cuál es la idea principal de lo que me están diciendo. Si no un problema matemático, qué es lo que la profesora o acá en este texto me quiere preguntar, qué es lo que tengo que responder, ¿no es cierto?, de manera acertada. Así que yo los felicito por haber participado. A ver si mañana ya nos encontramos de nuevo. Si todo esto resulta, lo del internet, vamos a poder tener a lo mejor una clase ya que no se nos pegue, porque si ustedes se acuerdan, las clases anteriores con la cámara se nos pegaba bastante. Ahora no sé cómo habrá salido esto, pero me imagino que a lo mejor mucho mejor. Pero ya arreglando este tema de internet que hay en este sector, vamos a poder tener una clase muy óptima. Y siempre pensando en que esto es con mucho cariño para ustedes. Yo felicito a aquellos que se están conectando. Lo siento harto por aquellos niños que no pueden, porque quizás no tienen internet en su casa. Para ellos, de alguna forma, igual vamos a llegar con el aprendizaje. He hablado con varios papitos, mamitas, familiares de niños. Hemos estado llamando porque nos han comunicado, nos han conectado y algunos no tienen internet en su casa, definitivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? De alguna forma, a través de una llamada. Ya algo vamos a hacer para que todos tengan acceso igualitario a este aprendizaje. Ya que de todo corazón para ustedes, ya deseo que estén muy bien, traten de estar en su casita, aplauso a todos aquellos que se han vacunado. Mi respeto a los valientes del cuarto A, los quiero mucho, que estén muy bien. Cuídense y mañana nos vemos nuevamente. Estudien esta guía. Chao.